Mi nombre, prefiero reservarlo. No porque tenga miedo de lo que puedan decir, sino porque todavía hay personas a las que amé profundamente y que siguen dentro de esas paredes. Por más de 30 años, la iglesia fue mi casa, mi refugio y mi razón de vivir. No había día que no dedicara mis fuerzas a servir, limpiaba los bancos antes de cada servicio, acomodaba las Biblias, preparaba el café para los estudios bíblicos y, cuando el pastor lo pedía, viajaba a comunidades lejanas para repartir ayuda. No importaba si estaba enfermo, cansado o sin un peso en el bolsillo, para mí, trabajar para la iglesia era trabajar para Dios. Y siempre me enseñaron que el que sirve, recibe su recompensa en el cielo. Esa frase me la repetía una y otra vez cuando llegaba a casa tarde en la noche, con las manos llenas de polvo y el corazón rebosante de satisfacción. Con los años, me convertí en uno de los miembros más antiguos y respetados. Tenía llave del templo, acceso a los archivos, y una relación de confianza con cada líder. El pastor solía decir que yo era el ejemplo a seguir, que mi vida era un testimonio viviente de entrega. Pero la vida tiene una forma cruel de enseñarnos que la confianza es frágil. Todo cambió con una sola reunión. Una sola conversación, y de repente, me vi sentado frente a un grupo de personas que, hasta ese momento, consideraba mi familia espiritual. Me miraban con ojos fríos, como si de pronto hubiera dejado de ser parte de ellos. Y lo peor, ni siquiera sabía de qué me acusaban. Esta es mi historia. La historia de cómo serví a la iglesia toda mi vida, y cómo esa misma iglesia terminó traicionándome. Tenía apenas 16 años cuando puse un pie por primera vez en aquella iglesia. Era un adolescente perdido, buscando respuestas que mi hogar no podía darme. El pastor me recibió con una sonrisa amplia y una Biblia en la mano. Desde ese momento, supe que me quedaría. Pronto empecé a colaborar en todo, limpiar, mover sillas, repartir himnarios. La gente me llamaba el muchacho de todos los mandados y yo lo tomaba como un honor. No pasó mucho tiempo antes de que mis días giraran completamente alrededor de la iglesia. Si había evento, yo estaba ahí. Si había necesidad, yo la cubría. Mis amigos estaban dentro de esas paredes, mis consejos venían de la congregación y mi fe crecía con cada versículo aprendido. La iglesia no era un lugar que visitaba, era mi hogar. Con los años, empecé a ser visto como el brazo derecho del pastor. Tenía llaves de todas las áreas, manejaba cuentas, cuidaba donaciones. Me sentía orgulloso, porque confiaban en mí al punto de dejarme solo con las ofrendas y los registros. Creía que esa confianza era recíproca. Sin embargo, comenzaron a ocurrir pequeñas cosas. Susurros que callaban cuando yo entraba a una sala, miradas de reojo entre algunos líderes, comentarios ambiguos que me dejaban incómodo. Traté de no darle importancia, pensando que eran ideas mías. Pero en el fondo, algo estaba cambiando. Una tarde, recibí una llamada del pastor pidiéndome que asistiera a una reunión especial. Al llegar, encontré a todos los líderes sentados alrededor de una mesa. Sus rostros eran serios, y el ambiente estaba cargado. El pastor, que tantas veces me había abrazado, ahora evitaba mirarme. Me pidieron que me sentara. Sentí un nudo en la garganta. No sabía que estaba a punto de escuchar las palabras que cambiarían mi vida para siempre. El silencio en la sala era tan espeso que podía escucharse el sonido de mi propia respiración. Nadie decía nada durante unos segundos eternos, hasta que uno de los diáconos carraspeó y tomó la palabra. Su voz era firme, pero había en ella un tono que jamás le había escuchado. Hermano, hemos recibido comentarios preocupantes sobre usted. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No entendía a qué se referían. Me quedé callado, esperando que aclararan. Pero en vez de explicar, comenzaron a hablar en círculos, mencionando comportamientos inapropiados y faltas a la confianza sin decir nada concreto. Era como si todos compartieran un secreto del que yo era el protagonista, pero yo nunca lo había escuchado. Sentí que mis manos sudaban y mi garganta se cerraba. Quise preguntar directamente de qué me acusaban,
pero cada vez que lo intentaba, alguno de ellos me interrumpía con un ya hablaremos de eso. Era como estar en un juicio sin abogado, sin saber el delito, y con la sentencia ya escrita. 2 días después de aquella reunión, empecé a notar un cambio brutal en el trato de la gente. Algunos hermanos que antes me saludaban con abrazos cálidos ahora apenas me devolvían un Dios te bendiga sin mirarme a los ojos. Las miradas que antes eran de cariño ahora tenían un peso, una desconfianza silenciosa. Fue entonces cuando un joven del Ministerio de Música, al que había ayudado muchas veces, se acercó y me dijo en voz baja, hermano, están diciendo que usted se está quedando con parte de las donaciones. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. No solo era mentira, era impensable. Había entregado años de mi vida trabajando sin recibir un centavo, y ahora me pintaban como un ladrón. No podía quedarme de brazos cruzados. Decidí pedir una reunión con el pastor para aclarar todo. Llegué con mis cuentas, recibos y registros en mano, dispuesto a demostrar que ni un solo peso había pasado por mis manos sin registrarse. El pastor me escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Cuando terminé, soltó un suspiro y me dijo algo que me heló la sangre, hermano, a veces, aunque no haya pruebas, la percepción es suficiente para que la congregación pierda la confianza. Ahí entendí que no importaba lo que demostrara, la decisión ya estaba tomada. No buscaban la verdad, buscaban un culpable. A partir de ese día, mi lugar en la iglesia se volvió un espacio incómodo. Ya no me pedían ayuda en los eventos, ya no me llamaban para reuniones importantes. Me colocaron en tareas mínimas, lejos de la gente. Era como si quisieran que me cansara y me fuera por mi cuenta. Un domingo, mientras estaba de pie en la puerta saludando a los hermanos como siempre, noté que algunas personas pasaban de largo, evitando mi mirada. Sentí una punzada en el pecho. Esa puerta, que había abierto con orgullo durante años, ahora era la misma por la que querían que saliera, para no volver. Llegó sin previo aviso. Un jueves por la noche, recibí un mensaje del pastor pidiéndome que no asistiera al próximo culto hasta nuevo aviso. Llamé para pedir explicaciones, pero solo me dijeron que era lo mejor para la congregación. No hubo oportunidad de defenderme, no hubo reconciliación, solo un portazo invisible que me dejaba fuera de la que había sido mi casa durante más de 3 décadas. Esa noche me quedé sentado en mi sala, con la Biblia abierta sobre las rodillas y las lágrimas cayendo sin control. Me preguntaba cómo era posible que las mismas manos que un día me levantaron ahora fueran las que me empujaban al vacío. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Pasaba las tardes sentado frente a la ventana, viendo cómo las horas se arrastraban. El teléfono, que antes sonaba constantemente con llamadas de hermanos y líderes, ahora permanecía mudo. Ni un mensaje, ni una visita. Me dolía pensar que esas personas, a las que había considerado familia, ni siquiera se acercaban para preguntar mi versión. Parecía que, con mi ausencia, todos habían decidido aceptar la historia oficial sin cuestionarla. Ese silencio fue peor que cualquier acusación directa. Porque significaba que ya no importaba quién fuera yo, ni todo lo que había hecho. En su mente, ya me habían borrado. Comencé a evitar pasar frente a la iglesia. Pero una tarde, el camino al mercado me obligó a cruzar por la calle donde estaba. Me detuve a unos metros y observé desde lejos. Las luces encendidas, los himnos sonando, las risas de la gente entrando y saliendo, todo seguía igual, como si mi ausencia no significara nada. Recordé cuando yo mismo abría esas puertas, cuando me quedaba hasta la madrugada arreglando el altar para las vigilias, cuando los niños corrían hacia mí para que les contara historias bíblicas. Sentí un vacío tan profundo que tuve que apartar la mirada. Era como ver a un ser querido viviendo feliz, después de haberte olvidado. Una mañana, mientras caminaba por el parque, me encontré con un joven de la congregación que siempre me había tenido aprecio. Dudó unos segundos antes de acercarse. Hermano, yo sé que usted no hizo nada, me dijo en voz baja. Pero hablar es peligroso. Aquí, si uno defiende a alguien que está marcado, también lo marcan.
Sus palabras me dejaron claro que muchos sabían la verdad, pero preferían callar por miedo. No me enojé con él, al contrario, sentí lástima. Porque comprendí que no era yo el único traicionado, la iglesia entera vivía bajo un sistema donde la lealtad no era a Dios, sino a los hombres que controlaban las decisiones. Pasaron semanas hasta que decidí que no podía seguir hundido en la amargura. Saqué la Biblia del estante y la abrí en un pasaje que siempre me había fortalecido: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Ese día entendí que mi fe no dependía de un edificio ni de una institución. Comencé a reunirme con pequeños grupos en casas, ayudando a personas que necesitaban comida, ropa o simplemente un oído que escuchara. Descubrí que podía servir a Dios, sin tener que someterme a un sistema que usaba su nombre para encubrir injusticias. Hoy, miro hacia atrás y no siento odio. Sí, me dolió profundamente. Sí, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero también aprendí que, a veces, Dios nos saca de lugares donde creemos que estamos seguros para mostrarnos un propósito más grande. La iglesia que un día me abrazó también me traicionó, pero eso no destruyó mi fe. Al contrario, la fortaleció. Porque ahora sé que mi identidad no está en un cargo, ni en un título, ni en la opinión de un grupo de personas. Está en lo que soy delante de Dios. Y si esta historia llega a alguien que esté pasando por algo parecido, quiero que sepa que la traición duele, pero no te define. Lo que haces después de ella, eso sí, marcará tu vida para siempre. Hoy, después de todo lo vivido, puedo decir que la traición de la iglesia no me robó la fe, me la devolvió en su forma más pura. Porque entendí que no es lo mismo seguir a Dios que seguir a una institución, y que el verdadero servicio no necesita títulos, púlpitos, ni reconocimiento humano. Pasé años pensando que mi valor dependía de lo que ellos dijeran de mí, años esforzándome por ser el hermano ejemplar, el que nunca fallaba, el que siempre estaba dispuesto, y, aún así, bastó un susurro, un rumor sin pruebas, para que me señalaran como si todo lo que hice no hubiera valido nada. Hoy sé que no fui expulsado, fui liberado. Liberado de un lugar donde el amor tenía condiciones. De un sistema donde el silencio valía más que la verdad. De un círculo donde la imagen importaba más que la justicia. He aprendido que las personas pueden fallar, pero Dios no, que las puertas que se cierran con manos humanas, Él puede abrirlas de par en lugares que jamás imaginaste. Que, aunque te dejen solo, Él permanece. A ti, que me escuchas, quizá estés atravesando algo parecido. Tal vez sientas que has dado todo y, aún así, te han pagado con desprecio. Quiero que sepas que tu valor no depende de los que te rechazaron. Tu historia no termina porque ellos lo digan. La vida sigue, y a veces, lo que parece un final doloroso es el principio de un camino más grande. Perdona si puedes, no por ellos, sino por ti. No dejes que la herida se convierta en amargura, porque esa es la verdadera victoria del que traiciona, dejarte roto. Levántate. Sirve donde tu corazón se sienta libre. Ama sin miedo, pero pon tu confianza en quien nunca falla. Y, si algún día me preguntas qué aprendí de todo esto, te diré que servir es un privilegio, pero nunca debe costarte tu dignidad. Que darlo todo está bien, siempre y cuando no olvides cuidarte a ti mismo. Que hay familias que se forman en templos, y otras que se forman en el camino, con personas que llegan para quedarse sin pedirte nada a cambio. Gracias por escuchar mi historia. Si estas palabras tocaron tu corazón, compártelas. Tal vez alguien allá afuera necesite escuchar que la traición no es el final, sino el inicio de su libertad. Y recuerda, nadie puede quitarte el propósito que Dios puso en ti. Nadie.